Hola hermanos, el día de hoy, 16 de junio del 2020, es martes de la 11ª semana del tiempo ordinario, del tiempo durante el año. Ya saben, esta semana no tenemos memorias obligatorias, sino hasta el próximo viernes que tendremos la gran celebración del Sagrado Corazón de Jesús. Así que toda esta semana pues nos vamos a ir en blanco, o en verde mejor, porque es tiempo ordinario. Bueno, fíjense, hoy les voy a hablar de San Juan Francisco Reyes, que él nace un 31 de enero del año 1597 en el sur de Francia, en la zona de Languedoc. Eso era lo que hablaba su familia. Él era una familia sencilla o muy humilde, pero que educaron muy bien al hijo. Tenía un poco de dificultades el pobre Juan Francisco porque él era muy sensible, era una persona muy delicada y su mamá tiene que ayudarle precisamente mucho en esto. Ella muere cuando él es muy pequeño, un niño, y bueno, su papá se vuelve a casar, tuvo otros dos hermanos de esa familia, pero se mantuvieron muy unidos. Él entra en el colegio de los jesuitas en Béziers y ahí empieza una vocación muy linda. Él se enamora de la vocación de San Francisco Javier y por eso va a ser un misionero, solo que ahí mismo en Francia, solo que es misionero en la zona calvinista, en la zona hugonote, es como se les conoce a los calvinistas de Francia, y un insigne predicador. Él había sido maestro de retórica, o sea, de gramática. El hombre era una persona muy preparada, ¿no? Y muy bien preparado también en teología, aun y cuando es esta época complicada de inicios del siglo XVII, en la Francia del siglo XVII, es dificilísimo, ¿no? Pero él mantiene mucho la fe. Ay, Dios mío, ya les digo, es un evangelio, es creativísimo, oigan. Va fundando asociaciones para ayudar a los pobres, era duro en contra de los que acaparaban las cosechas, de esos agiotistas, de esas personas que sencillamente se lucran. Piensen lo que estamos viviendo en nuestra situación actual. En todos los países se escucha uno barbaridades de este estilo, tanta corrupción, oigan, tanto abuso aprovechándose de la situación. Bueno, les hubiera caído una buena rasurada de parte de San Juan Francisco Reyes. Él va a morir, fíjense, realmente muere en la noche entre el 30 y el 31 de diciembre de 1640. Y entonces, ¿por qué la fiesta es el 16 de junio? Porque fue el día de su canonización. Y entonces precisamente se dejó esta fecha de la canonización. Es uno de los santos jesuitas más populares, sobre todo en Francia, ¿no? Y ahí está, bueno, cuentan que en la época de la Revolución Francesa fue una cosa, ya saben ustedes, las locuras que hicieron los revolucionarios. Libertad, pero solo para unos cuantos, ¿verdad? Igualdad para unos cuantos, y no hablemos de fraternidad, que no tenían ninguna. ¿Por qué? Vamos, el respeto de los derechos de los demás, ¿dónde quedó entonces? Quisieron quemar, pues saquearon la iglesia donde él estaba. Por suerte se sacó el cuerpo con tiempo y eso permitió que pudiese años más tarde volver a ese lugar donde se encuentra en Francia. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el libro Primero de los Reyes, capítulo 21, versículos del 17 al 29. Después de la muerte de Nabot, el Señor le dirigió la palabra al profeta Elías y le dijo: levántate y ve al encuentro de Ahab, rey de Israel, que vive en Samaria. Se encuentra en la viña de Nabot, a donde ha ido para apropiársela. Dile lo siguiente: esto dice el Señor: así que además de asesinar estás robando. Dile también: por eso dice el Señor, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab le dijo a Elías: ¿has vuelto a encontrarme, enemigo mío? Le respondió Elías: sí, te he vuelto a encontrar. ¿Por qué te has prestado para hacer el mal ante mis ojos? Dice el Señor: yo mismo voy a castigarte. Voy a barrer a tu posteridad y a exterminar en Israel a todo varón de tu casa, libre o esclavo. Haré con tu casa lo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nebat, y con la de Basá, hijo de Agías, porque has provocado mi cólera y has hecho pecar a Israel. A los hijos de Ahab que mueran en la ciudad los devorarán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán los buitres. También contra Jezabel ha hablado el Señor, y ha dicho: los perros devorarán a Jezabel en el campo de Jezreel. Y es que en realidad no hubo otro que se prestara tanto como Ahab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel. Su proceder fue abominable, porque adoró a los ídolos que habían hecho los amorreos, a quienes el Señor expulsó del país para dárselo a los hijos de Israel. Cuando Ahab oyó estas palabras, desgarró sus vestiduras, se puso un vestido de sayal y ayunó. Se acostaba con el sayal puesto y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le habló al profeta Elías y le dijo: ¿ha visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? Por eso no lo castigaré a él durante su vida, pero en vida de su hijo castigaré a toda su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Duro esto, ¿no? Yo sé que algunos van a decir: pero ¿cómo es posible esto, que el Señor castigue a los hijos por culpa de los padres? Recuerden que esta es una etiología, esta es una explicación desde el punto de vista de leer la historia, desde el criterio
de por qué ocurren las cosas. Y entonces se justifica a partir de los pecados de su padre, pero a Jezabel sí le fue mal, ¿eh? Y ella era la gran instigadora detrás de todo esto. Yo les decía ayer, ¿no? Lo nefasto de este tipo de personas. Yo ayer hasta casi me sentía mal diciendo palabra de Dios, pero como aparece Elías todavía suena más fácil, ¿no? Pero piénsenlo por un momento, no es que no se deba decir, entiéndanme, por lo que se hablaba ayer, ¿no? Es terrible esto, ¿no? Estas actitudes, como que no nos convertimos. O sea, seguimos actuando mal. Yo lo digo, o sea, esta actitud, matar, robar, pues hombre, si lo vemos a cada rato, lo vemos a cada rato, los poderosos, los que tienen y siguen queriendo tener más, eliminan al que les estorba. Sí, ya les digo, o sea, usted no les puede decir ni la verdad, sí, faltarle a la caridad, porque en ningún momento se trata de eso, pero inmediatamente le caen a usted con calumnias y todo. Ya les digo, y lo más grave es que a veces se prestan gente de la iglesia para hacer este tipo de cosas, ¿no? Que se dicen cristianos, que se dicen católicos y no lo son, hombre. Esto es lo delicado. O sea, tenemos que revisar cada uno, antes de condenar a los Ahabes y a las Jezabeles de este mundo, hay que revisarnos nosotros también, ¿eh? Porque todos tenemos necesidad de conversión, pero tampoco nos quedemos callados. A Elías le manda el Señor que diga las cosas como son. Y si hay que decir las verdades, insisto, diciendo la verdad sin ofender, pero ya haciendo el llamado de atención, porque si no también se nos va a pedir cuenta a nosotros. Si somos chori consentidor, decía mi abuela, tienen paga igual. Y nosotros a veces consentimos muchísimo que haya Ahabes y haya Jezabeles. Y el Evangelio, ay madre. Esta es una de las páginas más difíciles, pero más difíciles de toda la Biblia. Y lo digo entre dientes porque realmente cuesta. Y ayer se los comentaba, alguno me escribía y me decía esto, no padre, usted no sufra por lo que dicen los chismosos. No, sí que no son chismes. Eso es lo más grave. Mateo, capítulo 5, versículos del 43 al 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, rueguen por los que les persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos de atrás para adelante. Sean perfectos. O sea, ¿dónde está la perfección? En el amor. La perfección está en la capacidad de amar incluso al que nos hace mal, incluso al que nos odia. Ay, Dios mío, lo que cuesta eso. Ya les decía yo ayer, y es que lo vivo en carne propia también, y ustedes también. Ya les muchos testimonios que tenemos de esto, ¿no? Qué difícil es seguir la vida sabiendo, ya les digo, y lo más doloroso es cuando viene de personas que uno consideraría, hey, yo qué mal te he hecho. Ya, pero claro, la calumnia, la mentira, eso es, y cuando viene a veces de la misma familia, en el caso nuestro, de los mismos sacerdotes, oigan, eso sí duele, ¿eh? Ya, y uno dice, yo no sé en yo no sé, hoy le pido a mi Dios que nunca me llegue a pasar, tener el valor de decir mentiras, de decir calumnias de marca mayor. Bueno, se gana uno enemigos sencillamente de la nada, ¿no? Bueno, por eso está llamado uno a perseverar en el amor y hacer el bien. Oren por los que los persiguen y calumnian. Sí, eso estoy haciendo y bastante. Tenemos que hacerlo todos tenemos que orar. Hay tantas situaciones y sin la oración va a ser bien difícil poder superar esto. Por eso les invito a esto, ¿no? A fijarse en eso. ¿Qué hacen de extraordinario? Pues si lo nuestro tiene que ser extraordinario, si vamos a actuar igual que actúan los demás, ¿qué sentido tiene? No valemos entonces como creyentes para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. O sea, mi relación con Dios entra en juego en la medida en la que yo no sé perdonar, en la medida en la que yo no sé amar, en la medida en la que yo no trabajo haciendo el bien. Pues eso es lo que refleja que soy hijo de mi Padre. ¿Ya? Ahí está la clave. Sean perfectos. La perfección no va por sus títulos ni por sus... No, Señor. La perfección está en el amor. Les invito a hacer una oración que es un fragmento de una oración del Papa Francisco, pero que está apuntada si está pensando en la creación. Pero miren cómo aterriza de lindo para lo que estamos tratando. Señor uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. Dios de amor,
Muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumento de tu cariño por todos los seres de la tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero, para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando, Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz martes para todos.